el mexicano. ¡Oh! ¡Qué derechazo! Se le fueron las piernas al Little Pac-Man y cae a la lona. Little Pac-Man Alvarez. Dahil sa galing at sa pagiging southpaw ay binagsagang na Little Pac-Man itong batang Pinoy boxing prospect noon na si Jobert Alvarez na tubong Sultan Kudarat. Noong pumasok sa pro ay sunod-sunod ang panalo na ginawa niya sa Pinas. Nagtala ng malinis na kartada na 13 wins, 0 loss, 6 dito via knockout. Kaya naman binigyan agad siya ng oportunidad na makalaban sa unang pagkakataon sa ibang bayan. Dumayo sa Mexico para makipaglaban at kunin ang bakanting titulo na WBC Continental Americas Flyweight title. Makakalaban niya ang isang matibay at maangas na Meksikano na si Julian Rivera alias Chicano na may kartadang 13 wins, 8 losses at 1 draw. Nangyari ang laban noong Abril 2014 sa Polanco, Mexico City. Di basta-basta ang naging bakbakan na kinasahan ng Pinoy alias Little Pac-Man. Talagang ma-aksyon, palitan ng mga kombinasyon, pero talagang matibay at solido din itong Meksikano dahil pinabagsak pa niya ang Pinoy sa second round. Pero dugong Pinoy ang bitbit ni Jobert Alvarez, di nagpatinag, sa halip ay bumangon at bumawi sa puntusan. Tinalo pa niya itong Meksikano sa sarili nitong baluarte sa bansang Mexico via unanimous decision. Sabay nating balikan ang maaksyon at madugong laban ng Pinoy alias Little Pac-Man na si Jobert Alvarez kontra Julian Rivera alias Chicano ng Mexico. Número 40. Con guardia zurda y pantalón azul. Los pasos en el pugilismo. Le apodaban Little Pacquiao porque Unang round palitan agad ng mga kombinasyon ang dalawa, pero nagpapakita ng pagka-agresibo agad ang Pinoy na dayo. su entrenador es Se ha convertido en una gran plaza para el boxeo Macao en los últimos años y parece que negro y plateado. El orgullo de que pasó a gran importancia que puede proyectar a uno de estos dos. Hashtag Boxeo Telemundo, envíen sus comentarios y con mucho gusto los vamos a compartir en la pantalla. tremendas. Round 2, bumabawi na ng banat ang Meksikano. Sinasabayan na ang agresibong Pinoy. Kaya naman, sa huling minuto, tinamaan ng 1-2 na combo at sinundan pa ng mga kombinasyon itong Pinoy at bagsak ito. Velocidad. El mexicano. ¡Oh! ¡Qué derechazo! Se le fueron las piernas al Little Pac-Man y cae a la lona. Manera de frenarlo. Sale, se levanta de la lona y conecta un tremendo gancho de izquierda. Debe estar todavía un poco. Imágenes del segundo episodio y vean eso, cómo entró esa mano derecha con certitud. Y de la noche en Boxeo Telemundo Ford por el título Mosca. No, Jobert Alvarez Por Just for Men. Sa sumunod pang mga rounds, dahan-dahan namang nakarecover agad ang Pinoy sa pagkayanig. Habang tinatamaan ay mas lalo lang nagiging palaban si Kabayan sa suntukan. Dahan-dahang pinapalambot niya ang tigasing Mexican. terminó el tercero. Filipinas contra México. Sus comentarios a través de las redes sociales, incluyendo Twitter en hashtag Boxeo. La zurda otra vez. En abril le ganó a Pete Anacaya por decisión en 8 y luego Tiene solamente 24 años de edad, está muy jovencito. y con la zurda abajo, luego arriba. Ahí. Y claro, es académico, ¿no? Está peleando con un zurdo. Obviamente, lo que hay que hacer depende de las condiciones de la pelea, pero Hay una herida así. bastante. Es un esquilito. Ahí está, sí, media pesada, Sí, sí. Ang Pinoy madalas ang umaabante at nagdudumina sa laban. Pinoy din ang mas nagbabato ng mga suntok at mas nakakatama ng klaro at solidong kamao. Pues Se desvaneció. sí, conectando el uppercut. Está lastimado el filipino. Estamos ya en el sexto asalto. Esto es Boxeo Telemundo Ford. Telemundo. Oh, qué buena derecha engancho de Álvarez. Los Ángeles, que nos va a hablar acerca de
lo que piensa de la temporada de los legendarios Jaime Henry. Dos grandes, de verdad. Dos grandes de verdad. Saludos. Chicano Rivera. Finalmente Saldaña Ahora está a favor del Chicano. Digo, pégale aquí, pero con todo y luego puedes hacer el engaño y se la cambias para arriba. Ya no te sacrifiques, con ese golpe lo vas a tumbar. Creo que los próximos 6 rounds van a ser un verdadero reto para él. como que se lastima. Mira que zurdazo acaba de meter Alba. Y el Chicano Rivera lo ha frenado. Del Chicano Rivera al cuerpo el derechazo del mexicano. Protagonizó el Chicano Rivera en el año 2002 aquí en Boxeo Telemundo. Dio contra Juan Carlos Rebeco por decisión en 12 rounds. El Chicano Rivera. Muchas gracias a todos nuestros televidentes años. Oh, qué buena combinación de Álvarez. Buena zurda del filipino. Se acabó el round. Que se produjo en el 5º episodio. Round 8 tuloy pa din ang sutukan. Talagang matibay din itong Meksikano. Kahit ilang beses nang tinatamaan ng solido ay nakatayo pa din ito at lumalaban pa. Otra vez de Álvarez, llegando con mucha fuerza a la cara. Que ha llevado la voz cantante en este asalto ha sido el filipino que continúa conectando. Bien con la derecha ahora. Está más parado frente a Rivera. Y se le fue un poco la velocidad de la mano. Rivera, bastante tiempo para rescatar este combate. Luego de 4 asaltos. Que tuvo el combate en el quinto round con ese knockout tremendo. Buen jab ahora por parte del Chicano Rivera, a la derecha del mexicano. Ha hecho buen trabajo, indudablemente. Habrá que ver quién tiene un poco más de resto físico en esta recta final. Otra buena zurda. Le dice al filipino. Buena derecha, el uppercut durísimo de Álvarez. ¡Oh, qué buena zurda del Chicano! La derecha del mexicano. Izquierda. Y colocada perfectamente. Ya en el 10º asalto de esta pelea pactada 12. Buena combinación de Álvarez. Nakakabilib din talaga ang stamina ng dalawang mandirigma. Round 10 na pero tuloy pa din ang laban. Bumabato pa din ng mga suntok. Nagpapakawala pa din ng mga kombinasyon. Salió por pierna. Guarda, sale otra vez. Buena combinación, el 1-2. Sólido. La zurda de Rivera. Oh, qué buen derechazo ahora del Chicano Rivera. Rivera lo Ya está en el tratando. penúltimo asalto de esta pelea por el campeonato Mosca Continental de las Américas del Con. Parejita está la cosa, 94-94. Entrando. El filipino que vamos a la guerra. Buena zurda, esa zurda de Álvarez ha castigado fuertemente el cuerpo. ¡Oh, qué zurdazo ahora de Álvarez! Otro zurdazo. Era una interrogante muy grande. ¡Oh, qué buena zurda ahora del Chicano Rivera! Otra zurda. El uppercut del filipino cuando está concluyendo. No sé si sea cierto lo que le dijeron porque pone mucho corazón. Este último asalto. Buena zurda. La derecha del mexicano Álvarez. ¡Oh, qué zurdazo del filipino! Fuegos artificiales en boxeo. Buena efectividad y mostró que también puede cambiar al aire tarde para reaccionar. Chicano Rivera. Ahora la zurda de Álvarez. Almay Parras, felicidades y saludos desde Sonoma, California, uno de mis lugares favoritos. Sí. Se está acabando el combate. Nagtapos ang kanilang laban sa sukdulang 12 rounds. Dominado ng dayong Pinoy ang halos buong laban. Agresibo, mas makamay at mas nakakatama ng mga solidong kamao kumpara sa Meksikano. Bumagsak ang Pinoy pero bumangon. Kaya tagumpay ang nakuha ng Pinoy sa una niyang laban sa labas ng Pinas. Panalo siya via unanimous decision. Napanatili ang malinis na kartada at ang bakanting titulo ay nakuha pa niya. The Filipinas, Japan, Little Batman, Álvarez. Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy.